vamos a revisar algunas de las inquietudes que ustedes nos han manifestado a través del chat de preguntas y respuestas. Sofía Guarín nos pregunta: una persona que recibe pensión de sobrevivientes únicamente y no tiene RUT, ¿está en la obligación de crearlo? Pues, Sofía, debo decirte que la respuesta está en el artículo 16121 del Decreto Único Reglamentario. Es importante que entendamos que no todos, como bien lo dijo Alexandra hace unos minutos, no todos tenemos que estar inscritos en el RUT. Entonces, yo creo que vamos a apuntarle a responder de manera general esta pregunta, y es quiénes deben estar inscritos en el RUT. Cuando dices crearlo, asumo que no tiene, o sea, va a inscribirse. Entonces, yo debo ir a la norma. ¿Cómo vamos a ir a la norma? Nosotros, desde en el Servicio Único de Información Normativa, vamos a buscar los decretos únicos reglamentarios. ¿Cuál es el nuestro? Al que más acudimos, por lo menos, al Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, al 1625. El Decreto Único en materia tributaria 1625 tiene unos artículos a los cuales también hizo referencia Alexandra, que son 31 artículos que me hablan sobre el registro único tributario. Entonces yo aquí le doy find y le doy 1, 6, 1, 2, separado por puntos, y allí encuentro el artículo en donde están los 21 sujetos obligados a inscribirse en el registro único tributario. Luego, cuando Sofía nos dice una persona, asumo que es una persona natural. Si recibe pensión, claramente estamos hablando de una persona natural eh, que recibe una pensión por sobreviviente. Si no tiene, está obligado. Entonces, diría uno que el parámetro sería un pensionado. Y si yo voy y busco a los pensionados en estos 21 numerales del 16121 del 1625 de 2016, no los encuentro. Es decir, no encuentro por lo menos a la persona natural que obtenga ingresos producto de una pensión, independientemente del concepto de la pensión, si es por sobrevivientes, si es por lo que sea. No está, no existe. Si tenemos algunas personas naturales, tenemos a las personas naturales sin residencia en Colombia, que materialicen inversión extranjera a través de esta figura conocida como el establecimiento permanente. Am, Tenemos personas naturales que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta. Luego, ese numeral cuarto, Sofía y todos, es el que me puede dar el piso jurídico para decirle que sí tiene que inscribirse o que no tiene que inscribirse. Me explico. Por el solo hecho de que sea pensionado, no debe inscribirse en el RUT. Por el solo hecho de ser asalariado, yo no debo inscribirme en el RUT. Pero si para efectos del impuesto sobre la renta estoy obligado a presentar la declaración, pues entonces sí debo inscribir. Si el 100% de los ingresos de esta persona, Sofi, proviene de pensión, como creo que no lo manifiestas, pues yo diría que la única responsabilidad que le podría corresponder sería la 05, salvo que tenga otro tipo de atributos, que tenga alguna calidad que le obligue a inscribirse en el RUT. ¿Cuál? Por ejemplo, que sea representante legal. Si nosotros, si él es mi abuelo y tenemos una sociedad y le decimos, abue, ¿por qué tú no funges como representante legal? Tú me dices que los ingresos provienen únicamente de la pensión. Yo digo, ok, pues entonces supón tú que mi abuelo no nos va a cobrar un peso. Sigue proviniendo en un 100% los ingresos de su pensión, pero desempeña un rol como representante legal. Entonces, vamos al RUT, debería inscribirse en el RUT con la responsabilidad 22 en la casilla 53. Estoy tratando de darle forma a un caso hipotético en el cual una persona que obtenga el 100% de sus ingresos producto de una pensión y que no esté obligada a declarar renta tendría que inscribirse en el RUT.
El RUT, eh, frente a su casuística, es muy amplio, es muy, muy, muy amplio y esto implica que no debemos cerrarnos a cualquier posibilidad. Hay situaciones jurídicamente probables y solamente ellos son los dueños de su verdad. Es decir, nosotros desempeñamos un rol o un papel de orientadores y hasta ahí. Nosotros no determinamos las responsabilidades, como bien lo decía Ale hace unos minutos. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de funcionarios DIAN y de los alumnos que a bien tuvieron vincularse a este maravilloso programa de los núcleos de apoyo contable y fiscal. Tanto ustedes como nosotros apoyamos una gestión de ellos, es decir, la obligación de inscribirse en el RUT, de manifestar bajo la gravedad de juramento y por escrito una información es de ellos. Y nosotros, obviamente, pues se supone que tenemos un conocimiento que nos permite ayudarles en esa tarea, en esa labor. Entonces, debemos conocer en dónde la norma dice que sí, dice que no. Y debemos entender cómo lo dice. El artículo 16121 del Decreto Único Reglamentario no prevé que un pensionado deba inscribirse. Lo que sí prevé es que una persona natural que esté obligada a declarar renta debe inscribirse en el RUT. Por lo tanto, Sofía y todos, las preguntas para esta persona es, por favor, señor, confírmeme si el 100% de sus ingresos proviene de la pensión. Sí, señor, así es. Perfecto. Entonces, lo que debo hacer es unas preguntas relacionadas con la declaración de renta. Es decir, si su patrimonio bruto, si sus ingresos brutos, compras o consumos con tarjetas de crédito o en efectivo, movimientos bancarios, si desempeña alguna actividad que ya nos dijo tácitamente que no, relacionada con el IVA para que sea eventualmente un responsable de IVA, las preguntas que yo le haría ya, pues tendrían que ver con su patrimonio, con sus ingresos, con sus movimientos bancarios y con sus consumos. Si las preguntas, máximo 4.500 VTs de patrimonio bruto a 31 de diciembre del año anterior, máximo 1.400 VTs de movimientos, de ingresos y de consumos, si las preguntas todas van encaminadas a que no, a que no, a que no, es decir, que está por debajo de lo que se conoce como los topes para declarar renta, pues mi respuesta, Sofi, todos a la pregunta de esta persona sería no. Señor, usted no tiene que estar inscrito en el RUT, por lo menos de acuerdo con la información que usted me está suministrando. Esa es la orientación que debemos dar. Entonces, ¿quiénes están obligados a inscribirse en el RUT? Todos aquellos sujetos que están parametrizados en el artículo 16121 del Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, decreto 1625. Un consorcio, una unión temporal, están obligados a inscribirse en el RUT, pues yo voy y los busco dentro de los 21 eh, numerales y no encuentro un consorcio, una unión temporal, pero quizás no lo encuentro de manera taxativa porque no dice en ningún lado consorcio, unión temporal. Lo que sí tenemos en el numeral 15 son los agentes de retención. Luego, si el consorcio o unión temporal están obligados a retener, pues entonces deben estar inscritos en el RUT, ¿sí? Así es que se encuentra el piso jurídico para poder afirmar o negar que un sujeto debe inscribirse en el RUT. ¿Cómo sé yo que es un agente de retención, un consorcio, una unión temporal? Bueno, pues voy al estatuto tributario, hagamos toda la ruta, estamos en la página web de la DIAN, vamos al normograma, si se dan cuenta en la parte izquierda, en la columna verde, el tercer cajoncito dice normograma. En el normograma, esto lo van a ver después con mayor detalle. Vamos al cajoncito tributario, allí tenemos en el primer numeral normativa tributaria y en el 1.1 tenemos estatuto tributario. Le damos clic en este link de estatuto tributario. Lo que tenemos abajo son las últimas reformas sobre el estatuto, pero no queremos ir a ese detalle. Vamos a ir al estatuto y vamos a ir a buscar el artículo 368 del estatuto tributario, quienes son agentes de retención en la fuente, y allí encontramos que los consorcios, las uniones temporales están obligadas a practicar retención en la fuente. Luego,
Lo que uno tiene como piso jurídico es que el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el numeral 15 del artículo 16121 del Decreto Único Reglamentario 1625, le están diciendo a un consorcio, a una unión temporal que debe inscribirse en el RUT. Así es como se debe hacer uso de la normativa para poderle dar tranquilidad a alguien que tenga este tipo de dudas. No es porque la DIAN lo diga, no es porque nosotros lo digamos a partir de una presentación que quedó grabada y entonces ustedes dicen, mire, pero aquí la DIAN lo dijo, no, así no funciona. No es lo que digan los funcionarios de la DIAN, no es lo que digan las universidades, no es lo que digan los portales más famosos en Colombia o en el mundo a nivel de impuestos. No es lo que diga el presidente de la República, no es lo que diga el Ejecutivo, es lo que dice la ley. Por eso es tan importante, y quiero hacer énfasis en esto, ir a la normativa. Todo lo que ustedes van a ver gira en torno a la norma, a la norma, a la norma. La orientación, el servicio que ustedes van a prestar requiere, y es el plus, a mi juicio, desde mi óptica, del programa de los núcleos de apoyo contable y fiscal, que ustedes van a tener un acercamiento que no tiene ningún otro agente, ningún otro sujeto. Nadie más tiene el acercamiento que ustedes tienen con la administración tributaria y claramente la administración tributaria tiene para brindarles todo este conocimiento. Pero más allá del conocimiento de fondo, que es todo lo que estamos viendo, es el cómo. Y allí, pues, es donde ustedes deben capitalizar el programa NAF. El programa NAF les sirve para acercarse ya a la casuística que es para mí lo que mayor aprendizaje da, los casos, la vida real. Por eso esa interacción con estas personas, con los ciudadanos que se acerquen a los núcleos de apoyo contable y fiscal es tan importante. Y nosotros queremos que se preste un servicio de calidad. No lo estamos prestando nosotros, digo, no lo está prestando un funcionario de la DIAN, lo está prestando un alumno de una institución de educación superior que ha sido capacitado por la DIAN, que ha tenido un acompañamiento y que sigue teniendo un acompañamiento durante esa labor, durante esa tarea, y ese acompañamiento consiste en darle estas herramientas para que pueda orientar correctamente a nuestros clientes. Luego, mi estimada Sofía, espero que te quede claro y a todos que hay ciertas características que no me permiten determinar si una persona tiene que estar inscrita en el RUD o no. Debo hacer más preguntas y esa es una de nuestras tareas, saber qué preguntar y cómo hacerlo. Jefferson, si no se actualiza el RUD, si no se solicita el RUT actualizado, perdón, y la persona cambió su situación tributaria, pero esa misma persona nos pasa el RUT que sacó por primera vez sin actualizar. Ahí, ¿cómo podemos identificar esa situación en que la persona nos está dando el RUT con la información actualizada? No, Jefferson, gracias por esa pregunta. No, no podemos identificarlo. Y esto, para que deje de ser un mito urbano, es muy claro. Yo siempre lo he dicho, si alguien quiere venir a mentirnos viéndonos a los ojos, lo va a hacer. Si alguien quiere meternos un gol, lo va a meter. Me refiero a que si alguien quiere eh, poner a través del RUD información falsa o equívoca, pues lo va a hacer al margen de que cumpla con los requisitos o no. Los requisitos no son garantía para que la información sea veraz. Y creo que eso lo sabemos todos. Eso lo entendemos todos y es importante que partamos de algo que se conoce como el principio constitucional de la buena fe, no lo contrario. Lo que pasa es que estamos en Colombia y culturalmente es muy complicado no comportarnos de otra manera, pero bueno, hay un cambio cultural que está en curso que nosotros mismos hemos estado impulsando desde la DIAN el cambio cultural tiene un componente muy importante que es pues ser rigurosos con la norma. La normativa dice que tenemos que partir de la buena fe, no de la mala fe. Luego yo tengo que creerle a la persona. Entonces a mí no me va a garantizar que la información sea correcta si lo mando a la Diana que invierta los teléfonos, el fijo por el celular, ¿sí? O sea, si tenía primero teléfono uno, el teléfono fijo, teléfono 2, el celular. Entonces la persona dice, Dios mío, pero ¿qué hago? Yo necesito que me paguen la prestación de servicios con ese cliente, no sé. Me está pidiendo el RUT que actualizado, pero el RUT está actualizado. O sea, la información que está allí es mi información.
Pero que no, que es que aquí internamente, que es que la DIAN, que es que me dijeron, que es que nosotros, en todo caso, si quiere que le paguemos, pues traiga el RUT actualizado. ¿Qué es actualizado? Pues con fecha de hoy, o de máximo ayer, o de máximo un mes, no sé qué se inventan, porque esos son inventos, porque no tienen sustento ni soporte jurídico. En todo caso, lo hacen y lo vemos todos los días. Entonces la persona se ve forzada o a ir a la DIAN y comentar que pues le exigieron el RUT con lo de la fecha que comentaba Ale, o autogestionar la actualización de su RUT y dice, bueno, pero ¿qué hago? O sea, mentir, ¿será que tengo que mentir entonces? ¿O qué hago? Pues si yo sigo viviendo ahí, mis ingresos siguen proviendo de esa actividad económica desde esa fecha. Todo está ok, mis datos de identificación, de ubicación y de clasificación están bien. Lo único que puedo hacer eh, será mover el teléfono uno a donde está el teléfono 2 y traer el teléfono 2 a teléfono uno. Lo hemos visto. Solo para satisfacer ese requisito que les repito, es un mito urbano y que no tiene soporte jurídico. Por eso es tan importante el soporte en la norma. El RUT debe estar actualizado. ¿A cuándo? A hoy. ¿Y cómo se entiende que el RUT está actualizado? Pues porque refleja la situación real de este sujeto. Entonces, si yo vivo en la misma parte, etcétera, pero el RUT, la última vez que lo actualicé fue hace 10 años vivo en la misma parte, tengo el mismo teléfono, el mismo correo electrónico y mis ingresos provienen de un salario, pues ¿por qué me van a tener que obligar a actualizar el RUT nuevamente con una fecha? O sea, es el tema de la desinformación, es el tema cultural y el tema cultural se combate con otro tema cultural. O sea que ustedes van a ser un agente de cambio cultural. Y debemos entenderlo, debemos cambiar la manera en la cual se han estado haciendo las cosas. Hemos adoptado malas costumbres, muy malas costumbres. Pero no porque todo el mundo lo hace, entonces yo también. No, ahí viene el plus de todo esto, ¿no? Pueden pararse en la cabeza, pueden decir mil cosas, pero yo tengo la norma. Cuando uno tiene la norma de su lado, ¿y cómo la logro poner de mi lado? Pues entendiéndola, acudiendo a ella, leyéndola, interpretándola correctamente. Debo estar en permanente contacto con la norma, que es lo que me da a mí la tranquilidad. Yo no puedo decirle a un cliente que es que un funcionario de la DIAN me dijo, se lo juro, aquí lo tengo grabado, mire. Ah, sí vio que sí. No, así no funciona. Es la norma. Entonces, en la norma dice, primero, y está muy bien que lo tratemos, la pirámide de Kelsen, que es esa jerarquía en materia normativa, dice que por encima incluso del estatuto tributario, del DUR, de las resoluciones, está la Constitución. Y hay un principio constitucional que enmarca todas esas otras leyes y normativa vigente. Y nosotros partimos de la buena fe. Tenemos que hacerlo. Si la persona me dice que vive allá, yo le debo creer. Si la persona me dice que eso está actualizado, yo le debo creer. Si él me quiere mentir, pues me va a mentir y yo no voy a tener cómo debatírselo. Entonces, para Jefferson y para todas aquellas personas que tienen esa preocupación, no se preocupen. No tienen por qué preocuparse. O sea, nada va a garantizar que esa persona nos esté diciendo la verdad. Debemos partir de la buena fe y si nos está entregando un root, pues debe ser el actualizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no debemos complicarnos. Nosotros nos ceñimos a la norma y no pedimos ni damos pie a que se soliciten requisitos adicionales a los que ya están en la norma. Eso sí es delicado. Para todos los estudiantes de los núcleos de apoyo contable y fiscal que nos están escuchando, desde acá, desde la Subdirección de Servicio al Ciudadano, desde la Coordinación de Cultura de la Contribución, queremos propender por ese cambio cultural. No debemos solicitar nada que no esté escrito en la norma. Esto nos va a evitar problemas a futuro. No nos vamos a meter en líos, ni funcionarios de la DIAN, ni estudiantes, ni docentes, ni coordinadores, ni ninguna gente que tenga que ver con este maravilloso programa de los núcleos de apoyo contable y fiscal, diciendo que, o sea, dando, sirviendo de, haciendo eco y sirviendo de reproductor de una información errada. Entonces, es lo que dice en la norma. Lo otro, su merced, yo no lo conozco. Si usted, déjeme ver qué, porque yo no sé. Ilústreme. Sí, si usted dice que esa, entonces déjeme ver. No, que es que yo entendí, yo escuché, ah, no.
No, yo no es que yo haya entendido, haya escuchado, no, mire, aquí está, ahí lo dice. Entonces es muy importante hacer uso adecuado de la norma. Eso me va a dar tranquilidad a mí en esa gestión de orientación que voy a realizar a través de los NAV. Actualizaciones sujetas a verificación. Mucha casuística tenemos al respecto a través de los NAV. Esto tiene que ver con eh, el tema del IVA y el tema del impuesto nacional al consumo. La norma, vamos a ir a chequearla, en el artículo 161214 me habla de la actualización del RUT. Deben acudir a la norma, deben leerla, deben revisarla, analizarla. Para eso tenemos a través de las seccionales a unos funcionarios con el conocimiento técnico y toda la disposición para que puedan explicarles en detalle toda esta normativa. Rápidamente me voy a referir a la actualización del RUT sujeta a verificación cuando la persona está ejecutando una actividad económica agravada y deja de ser responsable porque cumple con todo lo previsto en el parágrafo tercero del artículo 437. Si eso ocurre y ya lleva un año cumpliendo esas características, pues entonces él puede solicitarle a la DIAN que revise su caso para que lo pase a no responsable, ¿no? Esta es una actualización que, a diferencia de las demás actualizaciones en las cuales yo puedo incluso autogestionar o voy a una cita y ahí mismo le digo, cámbienme por favor, muévame aquí, póngame esto. Aquí sí no. Cuando yo le digo, ay, hágame un favor, me quita la responsabilidad 48 de la casilla 53, es que no quiero seguir facturando, no quiero seguir cobrando el IVA, no quiero seguir declarando y pagando ese IVA. Entonces ahí el funcionario sí dice, no, su merced, por acá sí no es. No, tenemos que revisar con calma. Entonces, esa actualización es una actualización sujeta a verificación. La actualización de la cual les habló Alexandra hace un momento, que es una actualización por cese de actividades, que es la prevista en el parágrafo cuarto del 161214, es una actualización diferente porque tiene que ver con, por ejemplo, yo estaba ejecutando una actividad económica grabada con el IVA, invéntense la que quieran, estaba ejecutando comercio de cositas grabadas, prestación de servicios grabados, y ahora el 100% de mis ingresos proviene del salario, ¿sí? Me contrataron por salario y solamente obtengo ingresos por salario. Luego, aquí se materializa el escenario del cese. Hago referencia a esta diferenciación porque eh, muchos de los casos que hemos logrado identificar a través de los NAF tienen que ver con el mal entendimiento de estos dos escenarios. Se tienden a confundir, se tienden a mezclar. La persona termina solicitando así se le conoce técnicamente al escenario del parágrafo 2, un retiro. ¿Qué es el retiro? Cuando yo continúo ejecutando la actividad económica grabada y le digo a la DIAN que por favor ya no soy responsable, que me cambie, que me retire la 48, es decir, responsable de IVA, por la 49, es decir, no responsable de IVA, y resulta que pues no procede esto, ¿no? No procede porque ahora yo ya no tengo ingresos grabados, procede es el cese de actividades en ventas. Frente al impuesto nacional al consumo, también hay un retiro. Eh, lo que ocurre es que frente al consumo, primero son muchos menos los casos, es menos frecuente. Y aquí, a diferencia de en el escenario del IVA, se tienen que cumplir por los 3 años anteriores los requisitos del 512-3, es decir, que sea una persona natural, que máximo tenga un establecimiento, en este caso un bar o un restaurante, y que máximo haya tenido ingresos brutos provenientes de la actividad de restaurante o bar de 3.500 VTs. Tiene que cumplir por los 3 años anteriores, mientras que para efectos de IVA tiene que cumplir por el año anterior, ¿no? ¿Cuál es el correcto diligenciamiento para una persona jurídica comercial que ha sido cancelada? Ok. Entonces,
Frente al tema de las personas jurídicas, voy a ir a las tablas paramétricas. Este es el RUD editable, estas son las tablas paramétricas. Entonces, cuando se liquida una sociedad, debe haber una actualización del RUT. De hecho, el proceso de liquidación no se da de la noche a la mañana. Por lo tanto, nosotros debemos ir contemplando ese proceso en el RUT. Cada que ocurra algo, yo debo decirle a la DIAN, mire, pasó esto, ¿sí? Está pasando esto. Y eso da cuenta de seguramente lo que va a pasar y es que se liquide. Hay una casilla que a mi juicio es la segunda más importante, después de la casilla 53 hoja uno, que es la casilla 89 hoja 2. En la casilla 89 hoja 2, estado, empresa o persona, tenemos en este momento mal contados más de 120 eh, ítems. Dentro de estos ítems, por ejemplo, tenemos la 16, la 18, la 19, que hacen parte de una serie de opciones que me dan cuenta de que el sujeto ya no existe, ¿sí? O que mutó jurídicamente. Si estoy hablando de una persona natural, las personas naturales, am, en vida no vamos a cancelar el RUT, salvo un par de situaciones muy particulares, que es un cambio de sexo o por orden de autoridad competente. Pero si yo fallezco, mi situación frente a la DIAN no desaparece simplemente, sino que lo primero que ocurre es que el sujeto muta, es decir, persona natural que ya no existe, muta a algo que se conoce como la sucesión ilíquida, caso en el cual mis herederos o quien funja como representante legal de esto que ahora se conoce como la sucesión ilíquida debe venir aquí y actualizar en la casilla 89 hoja 2 e incluir la opción 18. Cuando ya mi proceso de sucesión se haya liquidado, pues incluirá la 19 y esto dará por terminada la existencia del sujeto. Igual ocurre con las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden atravesar una cantidad de estados en proceso, concordatorio, declaratoria de cumplimiento de desacuerdo de concordato, la liquidación privada, liquidación judicial, liquidación obligatoria y por acá hay una que es liquidada. Esta liquidada, 16, me da cuenta de la terminación del sujeto. Entonces, es muy importante entender hasta cuándo tenemos al sujeto. Un sujeto existe en tanto la norma prevea su existencia. Si yo estoy hablando de una persona jurídica que se liquidó ayer, pues hoy el sujeto no existe. Es así de sencillo. Por eso, por ejemplo, es que cuando vamos a hablar de la declaración, si estamos hablando de una declaración de renta, y hoy es 24 de febrero, pues esa persona jurídica estuvo obligada a presentar declaración de renta por el año gravable 2024 y ahora le surge la obligación de presentar declaración de renta por fracción de año 2025. ¿Cuál sería el periodo que comprende la fracción de ese año 2025? Pues del 1 de enero al 23 de febrero. Se liquidó ayer. La existencia del sujeto debe quedar plasmada en en estas casillas. De hecho, para eso, voy a ir al esqueleto del root. Tenemos frente a la casilla 89 unas fechas. Fechas en las que, a ver, hoja 2. Entonces, casilla 89, estado actual. Si yo le pongo liquidada, fíjate que ya debía tener en un histórico una serie de estados, en liquidación, no sé qué. Entonces, acá ahora le pongo liquidada, supongan ustedes, hagamos el 16. Voy a inventarme todo esto. Entonces, en liquidación privada, 07, liquidación privada. 07, liquidación privada.
Esto ocurrió el año pasado, digamos que entramos en liquidación privada el 1 de agosto del 2024. Ya terminó el proceso de liquidación. ¿Cuándo terminó? Terminó ayer. Entonces le pongo acá 16, liquidada. Terminó el 23 de 02 de 2025. Esta es la manera en la cual ese proceso de liquidación, sus fechas exactas, el periodo, quedó plasmado a través del registro único tributario. Claro, la gran mayoría de la información de una persona jurídica o de los tipos societarios normales que conocemos, las SAS en comandita simple por acciones, SA, limitada, etcétera, las vamos a ver acá. La hoja 2 del registro único tributario se constituye casi que en la hoja de vida de una persona jurídica. Entonces, supongan ustedes que acá tenemos en naturaleza, vamos a ir a las tablas paramétricas. eh, Esta es una privada que es 01, si mal no recuerdo. 60 entonces privada es 02. 02. Formas asociativas, entonces digamos que esta es de las que pululan hoy en día, que es una por acciones, una SAS, una 12. Entonces aquí debe llevar la 12. Beneficio con ánimo de lucro, que es con ánimo de lucro, es la 2, ¿será? Es la 1, 01 en casilla 70. Aquí van los datos eh, del documento que dio cuenta de la existencia de esa SAS. Entonces, es un documento privado porque no necesito una escritura pública para constituir una SAS. Entonces, pongamos que la clase 71, clase de documento, eh, acta, no, documento privado 04. Supongamos que acá llevamos una 04. Todos los datos de ese documento privado, digamos que es el 001 si lo numeré, la fecha, la notaría, la ciudad de registro, capital 100% nacional, estos son suposiciones, y privado también en un 100%. Si hay vinculación económica, el desde, entonces, ¿desde cuándo? Ya hoy en día no es tan común tener como hace unos años, que sí teníamos vigencias previas o previstas previamente desde la fecha de constitución. Hoy en día la flexibilidad de una figura como la SAS me permite incluso no tener que informar a la DIAN en casillas, a ver, miembros de juntas directivas. No, aquí una SAS, ¿qué nos dice? Una SAS nos dice quién es el representante legal y ya. Y nos da una información básica de hoja 2. Poco a poco, esta evolución societaria pues ha llevado a que el tema del objeto social, no, pero ¿cuál objeto social? Porque ¿qué era lo que hacían con el objeto social? Copiar y pegar, y entonces el objeto social decía que podían hacer de todo. Y de las 200 cosas que habían dicho que iban a hacer o que podían hacer, no hacían sino una o dos. Entonces, por eso nosotros preferimos ir a esta información que es mucho más precisa. Dime de dónde provienen tus ingresos, de dónde provienen los ingresos de esas SAS. Ah, ok. El objeto social decía que podían hacer, el objeto social de una SAS es cualquier actividad económica lícita. Luego a mí el objeto social, ¿para qué me sirve hoy en día? Necesito las actividades económicas y actualizadas. Actualizadas, y requiero las primeras cuatro. ¿Cuántas actividades económicas puedes ejecutar? Las que tú quieras, 10, 12, no tengo ni idea. A la DIAN le interesa saber cuáles son las primeras cuatro y cuál es el criterio jerárquico para establecer cuál es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, la que mayor ingreso me genere, y así sucesivamente. Y de las primeras dos le interesa saber hace cuánto, desde cuándo estás ejecutando esa actividad económica para la primera y para la segunda. Para la tercera, si se fijan, casilla 50, no hay fecha de inicio de la actividad. Es importante entender qué es lo que pretende el registro único tributario. ¿Sí? Es un campo abierto en donde las personas depositan esa información que es del interés de la administración tributaria
y que no solamente tributaria, aduanera y cambiaria. Por eso es que este es el registro único tributario, pero debería llamarse registro único tributario, aduanero y cambiario. Alguien le añade también e internacional, porque aquí confluyen absolutamente todos los ámbitos eh, tributario, aduanero, cambiario e internacional. Yo considero particularmente el RUT la graduación después de un curso muy intensivo en materia fiscal. Cuando uno ya maneja la casilla 53 y quisiera que pues pudieran concentrarse en esa casilla que es yo creo que el punto más álgido del RUT para que orientemos correctamente en la determinación de sus responsabilidades a quienes se acerquen a, a pedir ayuda, a pedir nuestro servicio, a solicitar ese apoyo. Entonces es importante que nosotros revisemos y claramente pues no vamos a tener el espacio por lo menos suficiente a través de este canal para hacerlo de manera detallada, pero sí por lo menos el 70% de las capacitaciones que vamos a dar en lo sucesivo en estas 2 semanas o más incluso de entrenamiento para los NAF van encaminadas inconscientemente a esto que estamos viendo acá, a la determinación de responsabilidades. Vamos a ver IVA, vamos a ver consumo, vamos a ver renta de personas jurídicas, renta de personas naturales, vamos a ver retención en la fuente, facturación electrónica y todos estos temas tienen un reflejo puntual acá en la casilla 53. Es una casilla muy, muy importante que, como les decía, se complementa con la casilla 89 hoja 2 porque seguramente pues es insuficiente el espacio, pero además hay otras temáticas que si bien es cierto no son responsabilidades, tienen casi el estatus de responsabilidades, ¿no? Son estados, atributos, características que complementan esta casilla eh, 53. O con la vigencia. El asta, pues si yo tengo una vigencia abierta, no debería tener una vigencia cerrada. Lo que acabo de decir suena muy obvio, pero la vigencia debo determinarla con base en un soporte documental. Ahora, una es, nues- una es nuestra labor como orientadores y acuérdense de algo. Yo finalmente oriento y le digo, mire, tenemos estas casillas, tenemos esta información requerida, tenemos estos requisitos, pero el RUD es suyo, ¿sí? Es decir, yo oriento, pero son ellos los que toman la decisión, por ejemplo, por autogestión de incluir la información que tengan soportada o no. Nosotros les decimos, miren, traten de que todo lo que estén incluyendo esté soportado, ¿no? No obstante, no hay una norma. Si me preguntan, pero es que hay una norma que me diga que para incluir una información en esta casilla debo tener un soporte, no. Su merced, el rudo es suyo. Yo les sugiero que siempre tenga un soporte. En este caso puntual, no. Lo que hacemos es plasmar muchas veces la información que está en Cámara de Comercio o en alguna otra entidad registral, porque no todas las personas jurídicas acuden a Cámara de Comercio como entidad registral, ¿sí? Los tipos societarios normales que conocemos, sí, pero hay otro tipo de personas jurídicas que no tienen como entidad registral a la Cámara de Comercio. Por lo tanto, vamos a encontrar unos certificados de existencia y representación legal, pues carentes de información, o sea, con información mucho más escasa de la que tenemos en el certificado de Cámara. ¿Cuándo se puede solicitar la cancelación del RUT de persona natural? Luz Bani. ¿Cuándo se puede solicitar el RUT? Creo que ya lo había dicho. En vida, en dos situaciones, por orden de autoridad competente, alguien me suplantó. Entonces, sí, ese RUT no, ese no es el mío, esa información no es la mía, están haciendo de todo con ese RUT. Y la autoridad competente le ordena a la DIAN que lo cancele, tienen que cancelarlo. Otra, si yo cambié de sexo, ya soy otra persona, literalmente, tengo mi cédula de ciudadanía donde ya no me llamo Luis Felipe, sino me llamo de otra manera y ya no soy hombre, sino soy mujer y ya soy otra persona, pues entonces tienen que cambiar el RUT también, tienen que cancelar el RUT de esa persona que ya no existe. Pero yo creo que la pregunta de Luz Bani da para explicar el tema de la sucesión ilíquida. Pero entienden ustedes que muto jurídicamente hablando, desde la óptica civil y tributaria, a una figura que se conoce como la sucesión ilíquida. Es decir, no porque yo fallezca se debe cancelar mi RUT. Hay que primero solucionar el tema de la sucesión ilíquida y cuando ya esté liquidada, ahora sí procederemos a la cancelación del RUT.
¿Qué sucede si una persona que por pandemia haya cerrado el establecimiento y no se reporte ni en Cámara de Comercio ni actualice en la DIAN? Pues ok, yo aprovecho el caso expuesto por Goldillair Pérez, voy al estatuto tributario. Entonces, en el estatuto tributario am, hay que hablar del 658 raya 3. Así no se aplique mucho, bueno, pues existe y esto explica muchas cosas. El 658 raya 3 contempla el régimen sancionatorio del RUT 658 raya 3. Y en ese régimen sancionatorio del RUT se prevén unas sanciones inherentes al RUT. La primera es por no inscribirme, la segunda es por no actualizar, la tercera es por información falsa o equívoca. Em, y cuando yo hablo de no le dije nada a la DIAN y no le dije nada a la cámara, no les puedo responder por cámara, son temas que hay que hablar con cámara. Pero frente a nosotros, el 658 raya 3 prevé unas sanciones. ¿Y me las van a aplicar? No, no sabemos. Hasta ya sí nos llega nuestro conocimiento, ¿sí? Hay personas que se arriesgan. Yo debo decirlo, no son muchas las sanciones inherentes al RUT aplicadas. ¿Existe el régimen sancionatorio? Sí. Y aprovecho y le aclaro a Goldie y a todos, aquí ya llegamos, 658 raya 1, 658 raya 2, aquí está. Em, yo puedo mentirle a la DIAN y eso puede tener consecuencias. Entonces, a veces la misma DIAN, pues la DIAN tiene que partir del hecho de que lo que está en el RUD está actualizado, ¿sí? Y por eso hace cruces de información, por eso áreas de control nos solicitan información y nos dicen, perfecto, entonces si tiene esta, si tiene esto, si tiene esto así, mándele la carta porque estamos esperando la declaración, mándele la carta porque estamos esperando la información exógena, mándele un correo electrónico porque no nos ha presentado la información de los beneficiarios finales. Resulta que a partir de sus mentiras, digo de sus mentiras porque pues efectivamente eso no es cierto, generan en nosotros actuaciones indeseadas para ellos y para nosotros, pues porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo administrativo para poder decirles, oiga, pilas, usted me está diciendo que es agente de retención y no vemos ni una 350 hace como 2 años, entonces o usted está reteniendo y no nos está declarando y pagando, o usted nos está diciendo que está reteniendo a través de la casilla 53 con la responsabilidad 07, eh, pero nos está mintiendo. Por algún lado hay una inconsistencia, no cuadra la información. Entonces, actualizar el RUD es importante para no generar alarmas innecesarias. Si esa persona de la cual estaba hablando ahorita, déjame ver, una persona hace por pandemia ha cerrado el establecimiento y no se reporte, pues entonces nosotros asumimos que el establecimiento está abierto y en una labor de fiscalización podemos ir a chequear el cumplimiento de una serie de obligaciones formales inherentes al desarrollo de esa actividad en ese establecimiento de comercio. Y de repente no lo encontramos, no encontramos el establecimiento de comercio, lo encontramos cerrado, lo encontramos a nombre de otra persona, pues así es muy difícil ejercer nuestra labor fiscalizadora. Por eso les decimos a todos, por favor, actualicen el RUT. Si no lo han hecho, entonces, para contestarte, ¿hace cuántos años? Vamos a ver. Desde pandemia, entonces yo no sé hace cuánto terminó pandemia, hace mucho, como 3 años, no sé. Entonces, supongan ustedes que son 3 años, llévenme la cuerda. Entonces, 360 días, pónganle que sean 6 por 3, 18, pongámosle 20, entonces digamos que tenemos, no sé, me voy a inventar 1200 días. Llévenme la cuerda con esto. El RUT de esa persona lleva desactualizada 1200 días. Entonces vamos a ir a buscar la sanción por no actualizar. Entonces, sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización. Se impondrá una multa equivalente a una VT por cada día de retraso. ¿Cuánto está la VT? Como 50.000 pesos. Bueno, entonces hagan el cálculo de esos 1200 días por 50.000 pesos. Eh, no obstante, cuando la desactualización del RUT se refiera a dirección o actividad económica, que de hecho en esos datos están tanto dirección como actividad económica, luego perfectamente le podríamos aplicar esta y no la de una VT. La sanción será de 2 VTs por cada día de retraso en la actualización. O sea que serían 2 VTs mal contados 100.000 pesos por eh, 1200 días, no sé. Pues no, lo veo poco probable
Y hablo de poco probable porque no lo he visto con frecuencia, pero de que es aplicable, es aplicable. O sea, la norma tiene previstas estas sanciones. Y seguramente esta es mi lectura de las cosas. La OCDE va a venir a decirnos, hey, pero tanto sobre RUT como sobre RV, empecemos a aplicar las sanciones. ¿Ustedes quieren calidad de la información? Pues apliquen sanciones. ¿Qué fue lo que pasó con la exógena? La gente estaba relajadísima con la exógena. Y ahora que empezamos a ver que se están aplicando las sanciones en exógena, ahora sí. Es un tema cultural, qué lamentable, ¿no? Pero es así. Lamentable, pero de la realidad. Por eso queremos hacer parte de este cambio cultural. Por eso queremos que ustedes conozcan la norma y la compartan y se la expliquen, se la traduzcan al contribuyente, para que ellos un poco digan, oiga, no sabía, no tenía ni idea. Claro, muchas gracias por decirme, no, o sea, me pueden sancionar, por lo menos que se lleven esa impresión de que la cosa es en serio, no es jugando, o sea, no es, porque se toma de manera muy olímpica el tema, ¿no? Entonces, sí hay un escenario en el cual podemos entrar a sancionar porque nos están mintiendo, consciente o inconscientemente, a través del registro único tributario. Aprovecho esta pregunta y esta pantalla del 658-3 para explicarles algo que para muchos es confuso y es el RV, Registro Único de Beneficiarios Finales, hace parte del RUT, Registro Único Tributario, pero no hace parte técnicamente, me explico, ustedes no van a encontrar acá, después de la hoja 7 del RUT, que siguen como hoja 8 a hoja 20 el registro único de beneficiarios finales. No. Es decir, técnicamente el registro único tributario estaba aparte y el registro único de beneficiarios finales estaba aparte. Son dos registros técnicamente aparte, pero jurídicamente el RV hace parte del RUT. ¿Por qué jurídicamente el RV hace parte del RUT? Bueno, pues les cuento para que sea aplicable el régimen sancionatorio del 658-3. Es decir, en este momento, las sanciones aplicables al incumplimiento del deber formal del suministro adecuado de la información de sus beneficiarios finales, es decir, las sanciones inherentes al RV son las del 658-3. Por eso, jurídicamente pegamos RV a RUT. Por ahora. Esto también es una lectura muy particular mía, pero creo que esto va a ocurrir, y es que el RV en futuras reformas tributarias va a tener un artículo que le permita aplicar un régimen sancionatorio exclusivo para RV. Es decir, que no tenga que estar pegado al régimen sancionatorio del RUT. Dicho esto, creo que explico en gran medida por qué el RV hace parte, jurídicamente hablando, del RUT, pero no técnicamente. Son dos registros técnicamente aparte. ¿Cómo puedo actualizar el RUT sin necesidad de ir a la oficina? Sí, claramente, ustedes pueden habilitar su cuenta de usuario eh, y después de habilitar su cuenta de usuario, ingresan y actualizan su RUT siempre y cuando esa actualización no implique la supresión de responsabilidades en la casilla 53. Entonces vamos aquí. ¿Yo qué puedo hacer por autogestión en una actualización? Yo puedo modificar, como bien lo explicó Alexandra hace un momento, los datos de ubicación. Sí, lo puedo hacer máximo 2 veces cada 6 meses, o sea que por semestre voy a poder modificar datos de ubicación máximo 2 veces. Si ya dentro de un periodo de 6 meses voy a actualizar una tercera vez, no me lo va a permitir hacer por autogestión. Me va a tocar agendar una cita y hacerlo con el acompañamiento de un funcionario. Frente a datos de identificación, no los puedo autogestionar. Yo no puedo decirle a la DIAN que cambié mi nombre de Luis Felipe a Luis Fernando. No puedo decírselo por autogestión. Eso requiere de la intervención de un funcionario. No puedo decirle nada que tenga que ver con casillas 24 a 34. No lo puedo mover, modificar por autogestión. Requiere de agendamiento. Clasificación. Puedo
cambiar las actividades, las fechas de inicio de la actividad, el código, eh, el número de establecimientos, las responsabilidades siempre y cuando, vayamos a la tabla paramétrica de responsabilidades, siempre y cuando esas responsabilidades no me las vaya a suprimir. Si es para adicionarme, sí, yo me puedo adicionar una responsabilidad. Por ejemplo, supongan ustedes que yo ya tengo las 5. Estoy inscrito con las 5 porque tenía que declarar renta. Soy asalariado, pero alguien me dijo, oiga, Luis Felipe, necesito que me preste un servicio de asesoría. Entonces, esa asesoría me va a generar un pago por honorarios. Entonces, yo debo que actualizar mi RUT. Supongan ustedes que tengo la 0010, actividad propia de los asalariados, hace yo no sé cuántos años, 01 del 02 de 1998. Y ahora necesito contemplar una actividad para prestar un servicio grabado con el IVA. Entonces, ¿ustedes cómo hacen? ¿De dónde provienen sus ingresos, señor? Soy abogado litigante. Entonces, ¿cómo hacen para encontrar la actividad? Van a la SIU, Clasificación Internacional, perdón, Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas, a la revisión 4 adaptada para Colombia en el 2022, que es este documento que estamos viendo. Find y buscamos actividades jurídicas. Importante la ortografía. No encontramos esto, pues debe ser porque tiene tilde en la I, le están dando sin la tilde. Actividades jurídicas. Entonces, la actividad de las 6910, actividades jurídicas. Listo, entonces pongo allí las 6910, 6910. Y en Colombia ocurre que yo ya vengo haciendo esto y hasta ahora me voy a inscribir. Eso pues da cuenta del tema cultural que tenemos, que no está tan chévere, porque debería ser a futuro. Realmente yo debo inscribirme previo al inicio de la actividad. O sea, esto lo voy a hacer, ¿no? Entonces, para que me paguen, para allanar el terreno, le debo decir previamente. La gente dice, no, pero debe ser un error porque está dejando poner una fecha futura. No, todo lo contrario. Ese es el deber ser de las cosas. Yo debo decirle a la DIAN antes del inicio de la actividad económica. Entonces, supongamos que estamos haciendo las cosas muy bien. Yo voy a empezar el 1 de marzo. Entonces, 01, 03, 2025. Ok, y entonces ya tenías aquí la 05, que es renta régimen ordinario, y voy a contemplar si soy responsable o no responsable del IVA. Entonces, ¿cómo sé si soy responsable o no responsable del IVA? Que lo vamos a ver posteriormente, pero aprovechemos y muy rápidamente vamos acá para hacer el ejercicio completo. Entonces, vamos al estatuto tributario y allí revisamos el antiguo artículo 499, que es ahora el parágrafo tercero del 437. Vamos al 437 y en el 437, en el parágrafo tercero, nos dice, mira, si tú eres una persona natural, prestador de servicios y máximo tus ingresos brutos del año anterior del año en curso provenientes de la actividad económica grabada no superaban los 3.500 VTs, tienes máximo un establecimiento de comercio, no desarrollas actividades que impliquen la explotación de intangibles, no eres usuario aduanero, contratos y movimientos inferiores a 3.500, entonces tú eres un no responsable, o sea, eres un 49. Yo digo, sí, yo cumplo todo eso, entonces 49. Chin, chin. Listo. Esa es la actualización que debo hacer en mi RUT. Soy un no responsable del IVA, contemplo la actividad económica grabada y esto lo puedo hacer por autogestión. No tengo que ir a la DIAN, no tengo que agendar una cita ni virtual, ni presencial, ni nada por el estilo. Así se actualiza el RUT por autogestión. ¿Qué no puedo hacer? No puedo incluirme una responsabilidad que implique la mediación de un acto administrativo. Me explico. Solo por ponerles un ejemplo absurdo, incluirme la responsabilidad como gran contribuyente. Es decir, no puedo a través de autogestión decirle que a partir de hoy soy un gran contribuyente. No, porque para que tú seas un gran contribuyente debe haber un acto administrativo, debe haber una resolución. ¿Sí? Entonces, todas aquellas
responsabilidades en las cuales deba mediar acto administrativo, autorretenedor, esta 15. No el autorretenedor que por Ministerio de Ley tiene que autorretener en la interacción con el régimen simple de tributación, no el autorretenedor de la autorretención heredada por el CRE, desde el CRE, que esa tiene una nueva responsabilidad, que es esta, ya se las digo, creo que no está acá, es la 69 si mi memoria no me falla, es la 69 que es una nueva responsabilidad que tiene que ver con esa autorretención heredada, eh, heredada del CRE. Esas sí las puedo incluir. ¿Por qué? Porque no requieren de un acto administrativo, de una resolución. Son responsabilidades que se encuentran determinadas por Ministerio de Ley y no requieren un acto administrativo. Entonces no puedo adicionar esas. O si ya tengo otras, no puedo quitármelas. No puedo suprimirlas. Si yo necesito quitar alguna, no sé, tenía la 14 como informante de exógena. Me la ha puesto por error, no tengo ni idea. O ya no soy informante de exógena, pueda que sí lo haya sido. Entonces, yo no puedo simplemente chin, chin, borrarla. No, tengo que agendar eh, cita con la DIAN. Nuevas posibles posibles que nos pudieran compartir la tabla paramétrica. Yo no tengo problema con eso. Para mí eso es conocimiento y de hecho está, ustedes mismos pueden acudir y entrar a las tablas paramétricas. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues vamos a chequear acá en la página web de la DIAN. Entonces vamos a DIAN, aquí tienen root, micrositio, inscripción virtual root, trámites y servicios. Entonces por aquí incluso pueden, persona natural o persona jurídica. Esto es un ejercicio didáctico. Supongan ustedes que yo quiero chequear esas tablas paramétricas, lo pueden hacer incluso con el usuario a nombre propio, pueden ir a revisar qué tienen, seguramente va a haber una restricción porque debe haber un filtro, no les debe mostrar todas las tablas paramétricas o las opciones si ustedes entraron como persona natural, no les debe mostrar las mismas que les mostraría una persona jurídica. Pero supongan que por ejercicio entramos por acá, ¿quiénes utilizan esta opción? FA, IT, D. Entonces le damos el código que está acá, no le vayan a dar este porque este no les va a dejar entrar, denle el que le está dando allá en su pantalla. Y aquí podemos chequear el root. Miren, este es el estado de edición del root. No, esto no debe tener ninguna restricción. Todo lo contrario, si lo que queremos generar es cultura, pues ustedes deben conocer las tablas paramétricas del root. Lo que sí no deberían conocer es puntualmente la información de los contribuyentes. Ahí sí podemos tener algún tipo de restricción. Pero todo lo contrario, si yo quiero que ustedes puedan eh, desenvolverse con total soltura, eh, con tranquilidad, con contundencia, pues deben tener acceso a esta información. Yo no le veo ningún problema. Entonces, tablas paramétricas. Entonces, miren, aquí está la tabla paramétrica de la casilla 39, pues están todos los departamentos. Tabla paramétrica de responsabilidades. Vamos a chequear aquí qué hay. Miren, aquí están todas estas responsabilidades. Seguramente no me muestra todas las opciones. Eh, Esta era 59, autorretención especial en renta. Esas son las tablas paramétricas. Y fíjate que yo no tuve que hacer nada porque a veces he notado que incluso para efectos académicos las piden y he percibido además que las han negado. ¿Por qué van a negar estas tablas paramétricas? ¿Cuál es el sustento o el soporte para negarlas? Esta es información que hace parte del registro y si nosotros queremos que la gente haga las cosas y que las haga bien hechas, pues debe tener el acceso a la información.